La protección de los derechos humanos en el marco de los conflictos armados, por José Ortiz Marcial. La guerra ha acompañado al hombre durante toda su historia. Un conflicto armado es un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo. Generalmente tiene como resultado muertes y destrucción. El derecho internacional humanitario establece dos tipos de conflictos armados. El primero es el conflicto armado internacional. Este se da cuando un Estado internacionalmente reconocido decide emplear la fuerza armada contra otro. El segundo es el conflicto armado no internacional. Este surge dentro del territorio de un mismo Estado. Los conflictos afectan a la población en general y a sus derechos humanos. Para evitar esto, existen el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Convergencias y divergencias entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional, que regula las relaciones entre los estados. Origen. El origen del derecho internacional humanitario se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949. Estos convenios se completaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario se aplica en caso de conflicto armado. Derecho internacional de los derechos humanos. El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben respetar. Los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. Como podemos darnos cuenta, ambos protegen los derechos humanos. Mientras que el derecho internacional humanitario los protege durante y después de los conflictos armados, el derecho internacional de los derechos humanos los protege en todo momento. Los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen a las personas que no participan en las hostilidades y a los que ya no pueden seguir participando en los combates. Son la piedra angular del derecho internacional humanitario. Regulan la forma en que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos de estos. Los convenios y sus protocolos establecen que se debe tomar medidas para prevenir o poner fin a cualquier infracción de dichos instrumentos. El primer convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Consta de 64 artículos que establecen que se debe prestar protección a los heridos y los enfermos, pero también al personal médico y religioso, a las unidades médicas y al transporte médico. El segundo convenio de Ginebra.
Este convenio reemplazó el Convenio de La Haya de 1907. Consta de 63 artículos aplicables específicamente a la guerra marítima. Protege a los buques hospitales. El tercer convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. Este convenio reemplazó el Convenio sobre Prisioneros de Guerra de 1929. Consta de 143 artículos. Se ampliaron las categorías de personas que tienen derecho a recibir el estatuto de prisionero de guerra, de conformidad con los convenios 1 y 2. Se definieron con mayor precisión las condiciones y los lugares para la captura. Este convenio establece el principio de que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas. El cuarto convenio de Ginebra protege a las personas civiles incluso en los territorios ocupados. Los convenios de Ginebra que se adoptaron antes de 1949 se referían solo a los combatientes y no a las personas civiles. Este convenio adoptado en 1949 toma en consideración la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Consta de 159 artículos. La mayoría de las normas de este convenio se refieren al estatuto y al trato que debe darse a las personas protegidas y distinguen entre la situación de los extranjeros en el territorio de una de las partes en conflicto y la de los civiles en territorios ocupados. Define las obligaciones de la potencia ocupante respecto de la población civil y contiene disposiciones precisas acerca de la ayuda humanitaria que tiene derecho a recibir la población civil en territorios ocupados. Artículo 3 común. El artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra, marcó un gran avance, ya que abarca los conflictos armados no internacionales. El artículo 3 común establece las normas fundamentales que no pueden derogarse. Establece que se debe tratar con humanidad a todas las personas que no participen en las hostilidades o que caigan en poder del adversario. Establece que se debe recoger y asistir a los heridos y los enfermos. Concede al Comité Internacional de la Cruz Roja el derecho de ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Insta a las partes en conflicto a poner en vigor la totalidad o partes de los convenios de Ginebra. Reconoce que la aplicación de esas normas no afecta el estatuto jurídico de las partes en conflicto. La población civil, desplazados y refugiados. Refugiados. Los refugiados son personas que no pueden regresar a su país de origen debido a un temor fundado de persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público y que, como resultado, requieren protección internacional. Las personas refugiadas son un grupo específicamente definido y protegido en el derecho internacional, porque la situación en su país de origen les imposibilita el regreso a sus hogares. Desplazados. Las personas desplazadas no han cruzado las fronteras de sus países para buscar la seguridad. A diferencia de los refugiados, su huida se da dentro de su propio país. Al menos 79.5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay casi 26 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años. También hay millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de movimiento. Si bien pueden haber huido por razones similares a las de los refugiados, los desplazados permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida. Como resultado, son de las personas más vulnerables del mundo. Violencia sexual relacionada con los conflictos. La violencia sexual relacionada con los conflictos, motivada por objetivos políticos, militares o psicológicos para controlar el territorio, la población o los recursos, se emplea de manera frecuente y deliberada contra poblaciones vulnerables, lo cual ocasiona traumas psicológicos, humillaciones, desplazamientos, etc.
La violencia sexual relacionada con los conflictos constituye un crimen evitable y punible con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos. COVID. Las Naciones Unidas, preocupadas por cómo los derechos humanos pueden verse afectados por la crisis del coronavirus, hacen un llamamiento para que los países aborden la pandemia con un enfoque más cooperativo, global y basado en los derechos humanos. Los oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas y los expertos independientes designados por la ONU han recalcado desde el comienzo del brote de